El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la oficina de Alejandro Vega, iluminando su rostro tenso mientras sus ojos recorrían una y otra vez las palabras escritas en aquella carta que sostenía con manos temblorosas. A sus 52 años, el CEO de Vega Inversiones, una de las empresas más poderosas de España, raramente mostraba signos de debilidad. Sin embargo, en ese momento, los colores habían abandonado su rostro. «Papá, necesito tu ayuda, pero no le digas a mamá», una simple línea que había puesto su mundo patas arriba. El problema era que Alejandro Vega no tenía hijos, o al menos, eso era lo que él creía hasta hace 5 minutos. La carta había llegado en un sobre sencillo, sin remitente, entregada personalmente por su asistente, quien la había encontrado entre el correo habitual. Dentro, además de aquella frase perturbadora, había una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que le resultaba extrañamente familiar y la dirección de un café en el barrio de Malasaña. «Estaré allí mañana a las 5. Por favor, ven solo. Es importante». Alejandro dejó caer la carta sobre su escritorio de caoba pulida y se pasó las manos por el cabello entrecano, perfectamente peinado hasta hace unos instantes. Su mente viajó 25 años atrás, a una época que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Isabel, podría ser posible. «Señor Vega, tiene la videoconferencia con los inversores de Singapur en 5 minutos. La voz de su asistente a través del intercomunicador lo devolvió bruscamente al presente. «Cancélala», respondió secamente. «Cancela todo lo que tenga para hoy y mañana». Por primera vez en más de una década, Alejandro Vega salió de su oficina antes del anochecer. Los empleados lo miraron con asombro mientras cruzaba el vestíbulo principal del rascacielos que albergaba la sede de su imperio financiero. Su chofer, sorprendido por la llamada inesperada, ya lo esperaba junto al Bentley negro en la entrada. «A casa, Pablo», ordenó mientras se acomodaba en el asiento trasero. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles de Madrid, Alejandro contemplaba la ciudad que había conquistado. Desde aquel joven ambicioso que había llegado de un pequeño pueblo de Andalucía con poco más que sueños y determinación, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del panorama empresarial español. Todo lo había conseguido siguiendo una regla inquebrantable: nunca mirar atrás. Pero ahora, el pasado parecía haberlo alcanzado. El Bentley se detuvo frente a su ático en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Al entrar, el silencio de su lujoso hogar lo recibió como cada noche. Desde su divorcio hacía 8 años, Alejandro vivía solo. Su exesposa, Claudia, había recibido una generosa compensación económica y ahora vivía en Marbella, mientras que sus relaciones posteriores nunca habían pasado de aventuras pasajeras con modelos o empresarias que, como él, preferían la libertad a los compromisos. Se sirvió un whisky de 30 años y salió a la terraza. Desde allí podía contemplar el skyline de Madrid, una vista por la que había pagado millones. Pero esta noche, ni siquiera ese panorama conseguía calmar su inquietud. Sacó la fotografía de la carta y la observó detenidamente bajo la luz tenue de la terraza. La mujer tendría unos 20 años en la imagen. Su rostro, sus ojos, había algo innegablemente familiar en ellos. ¿Isabel? La última vez que la había visto fue en Barcelona, en aquel verano de 1999. Ella estudiaba Bellas Artes y él estaba comenzando a hacer sus primeros millones. Un romance fugaz que terminó cuando su ambición lo llamó de vuelta a Madrid. Ella había insistido en mantener el contacto, pero él había sido claro. Su futuro estaba en los negocios, no en una relación a distancia con una artista bohemia. Era posible que aquella breve historia de amor hubiera tenido consecuencias que él desconocía: un hijo o una hija. La idea le provocó un escalofrío que ni el whisky pudo disipar. Esa noche, Alejandro Vega apenas durmió.
Por primera vez en años, no repasó informes financieros ni estrategias de mercado antes de acostarse. En cambio, se encontró revisando viejas fotografías digitalizadas, buscando el rostro de Isabel entre imágenes que creía olvidadas. Mi nombre es Javier Martín, y si esta introducción ya despertó tu curiosidad, deja tu like para acompañar el desarrollo de esta impactante historia de secretos familiares y redención. A las 4:30 de la tarde del día siguiente, Alejandro ya estaba en su coche, observando la entrada del café desde una distancia prudente. Había decidido llegar temprano para controlar la situación. Vestía de manera informal, algo inusual en él. Vaqueros oscuros, una camisa de lino sin corbata y gafas de sol. No quería ser reconocido. El Café Libertad era un local pequeño y acogedor, con mesas de madera en la acera y un interior decorado con carteles vintage y libros antiguos. Nada que ver con los restaurantes de lujo que frecuentaba habitualmente. Era el tipo de lugar que le habría gustado a Isabel. A las 16:55, Alejandro finalmente salió del coche y cruzó la calle. Se sentó en una mesa del fondo, desde donde podía observar la entrada sin ser visto inmediatamente. Pidió un café solo y esperó, con el corazón latiendo cada vez más rápido. A las 5 en punto, una joven entró en el café. Tendría unos 25 años, cabello castaño recogido en una coleta descuidada, vestida con jeans gastados y una camiseta de alguna banda indie. No se parecía en nada a la imagen mental que Alejandro había construido durante la noche. Pero cuando giró el rostro buscando a alguien entre las mesas, el empresario sintió como si el tiempo se detuviera. Aquellos ojos eran exactamente como los de Isabel, pero había algo más, algo que reconoció de inmediato. Eran también sus propios ojos, los mismos que veía cada mañana en el espejo. La joven lo vio y se quedó inmóvil por un momento. Luego, con paso decidido pero nervioso, se acercó a su mesa. «¿Alejandro Vega?», preguntó con voz suave pero firme. Él asintió, incapaz de articular palabra. «Soy Lucía», dijo ella sentándose frente a él. «Supongo que esto es muy extraño para ti. Lo es también para mí. ¿Tú eres mi hija?», logró preguntar finalmente. La joven negó con la cabeza. «No, soy la hija de Isabel Montes, pero no soy tu hija». Hizo una pausa y sacó un sobre de su mochila desgastada. «Vengo en nombre de mi hermano, Martín. Él es tu hijo». Alejandro sintió que le faltaba el aire. Con manos temblorosas, tomó el sobre que Lucía le ofrecía. Dentro había otra fotografía, esta vez de un joven de unos 20 años. El parecido era innegable. La misma mandíbula definida, la misma mirada penetrante, incluso la misma forma de mantener los hombros. «¿Dónde está él? ¿Por qué no ha venido personalmente?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la compostura. Lucía tomó aire antes de responder. «Martín está en el Hospital La Paz. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea». Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Yo no soy compatible. Mamá tampoco. Los médicos dicen que su mejor oportunidad es un familiar directo». La noticia golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Un hijo enfermo, un hijo que nunca supo que tenía y que ahora podría estar muriendo. «Isabel, ¿ella sabe que estás aquí?», preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. «No, Martín encontró la información sobre ti hace unos meses, investigando a escondidas. Mamá nunca habla de ti. Solo sabíamos que nuestro padre era un empresario con quien ella tuvo una relación antes de conocer a mi padre, mi padrastro», aclaró. «Cuando a Martín le diagnosticaron leucemia y supo que ni mamá ni yo éramos compatibles, decidió buscarte. ¿Por qué no quiere que tu madre lo sepa? Porque mamá ha sufrido mucho viéndolo enfermo. Martín cree que sería demasiado doloroso para ella revivir el pasado, especialmente si tú te niegas a ayudar». Alejandro se quedó en silencio, procesando toda aquella información. El café se había enfriado frente a él, olvidado. «¿Cómo está él? ¿Es grave? Estable por ahora, pero los médicos dicen que sin el trasplante
Lucía no terminó la frase, pero no era necesario. Mira, no venimos a pedirte dinero ni a complicarte la vida. Martín solo quiere una oportunidad de vivir. Después, si quieres, puedes olvidarte de que existimos. El tono determinado de la joven recordaba tanto a Isabel que Alejandro sintió una punzada de nostalgia. ¿Cómo sería ella ahora, 25 años después? Habría cumplido su sueño de ser artista. La había buscado alguna vez por internet, sin éxito. Y finalmente se había convencido de que era mejor así. Quiero verlo, dijo Alejandro con una firmeza que sorprendió a ambos. Ahora mismo. El trayecto hasta el hospital transcurrió en un silencio incómodo. Alejandro conducía su Porsche con la mirada fija en la carretera, mientras Lucía miraba por la ventanilla, visiblemente nerviosa. Ocasionalmente, ella le daba alguna indicación sobre la dirección a seguir. Martín no sabe que he venido hoy, confesó finalmente Lucía cuando estaban cerca del hospital. Le dije que primero investigaría un poco más, para estar seguros antes de contactarte. ¿Y qué te hizo decidir que era el momento? Los médicos dicen que no podemos esperar mucho más, respondió ella, con la voz quebrada. Y cuando vi tu foto en internet, Martín es idéntico a ti. Supe que tenía que intentarlo. Alejandro aparcó el coche y ambos caminaron hacia la entrada del hospital. Mientras esperaban el ascensor, el empresario notó que sus manos temblaban ligeramente. Él, que había cerrado negociaciones de millones de euros sin pestañear, ahora se sentía completamente vulnerable ante la perspectiva de conocer a un hijo cuya existencia había ignorado durante 2 décadas. La habitación 317 era amplia pero austera, como todas las habitaciones de hospital. Lo primero que Alejandro notó al entrar fue el silencio, apenas interrumpido por el pitido rítmico de las máquinas. Lo segundo fue el joven que yacía en la cama, con la mirada perdida en la ventana. Martín era delgado, más de lo que debería ser un chico de su edad. Su piel pálida contrastaba con el cabello oscuro, ahora notablemente escaso. Pero incluso en ese estado, el parecido con Alejandro era innegable. Era como ver una versión joven de sí mismo, vulnerable y expuesta. «Martín», llamó suavemente Lucía, adelantándose. «Hay alguien que quiere conocerte». El joven giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se posaron en Alejandro, se abrieron con sorpresa, y algo más, miedo, esperanza. «Tú», murmuró con voz débil. Alejandro dio un paso adelante, inseguro de cómo proceder, qué decir, cómo comportarse ante este hijo que nunca supo que tenía, y que ahora lo miraba como si fuera una aparición. «Hola Martín», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. «Soy Alejandro Vega. Creo que soy tu padre». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, irrevocables. El joven miró a su hermana con una mezcla de confusión y reproche. «Lucía, ¿qué has hecho? Acordamos esperar». «No hay tiempo para esperar, Martín», respondió ella con firmeza. «Los médicos dicen que necesitas el trasplante cuanto antes. Por favor, déjanos solos un momento», pidió Martín a su hermana, quien tras una breve vacilación asintió y salió de la habitación. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Alejandro se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a la cama. «No esperaba que vinieras», dijo finalmente Martín. «Pensé que tendría que insistir más, tal vez incluso amenazar con ir a la prensa». Alejandro se sorprendió ante la sinceridad del joven. «¿Habrías hecho eso?» «No lo sé», admitió Martín. «Quiero vivir. Haría casi cualquier cosa por eso». Había una determinación en sus palabras que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la misma fuerza que lo había impulsado a él durante toda su vida, la que lo había llevado desde un pueblo pequeño hasta la cima del mundo empresarial. «No sabía que existías», dijo Alejandro, sintiendo la necesidad de aclararlo. «Tu madre nunca me lo dijo». «Lo sé. Encontré cartas antiguas cuando empecé a buscar información sobre ti. Y ella te escribió cuando supo que estaba embarazada».
pero nunca las envió. Martín hizo una pausa. Mamá siempre dijo que mi padre biológico tenía derecho a elegir su propio camino, y que ese camino no nos incluía a nosotros. Las palabras dolieron más de lo que Alejandro esperaba. Recordó aquellos últimos días con Isabel, cómo le había dejado claro que su relación no tenía futuro, que él tenía planes más grandes que no incluían una familia. Si hubiera sabido... ¿Qué? Interrumpió Martín. ¿Habrías dejado todo por nosotros? ¿Te habrías convertido en un padre de familia? Sonrió con ironía. He leído sobre ti, Alejandro Vega. Construiste un imperio siendo despiadado y siguiendo siempre adelante. No creo que un bebé hubiera cambiado eso. La franqueza del joven resultaba desconcertante. No había acusación en su voz, solo una objetividad que resultaba casi cruel. Tal vez tengas razón, admitió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. El hombre que era entonces, probablemente habría enviado dinero pero mantenido las distancias, pero eso no significa que esté orgulloso de ello ahora. Un acceso de tos interrumpió a Martín cuando estaba a punto de responder. Alejandro, instintivamente, le acercó un vaso de agua de la mesilla. El joven bebió lentamente, con manos temblorosas. Gracias, murmuró cuando pudo hablar de nuevo. Mira, no quiero tu culpa ni tu lástima. Solo necesito tu médula ósea, si eres compatible. Después puedes volver a tu vida, como si nunca hubiéramos existido. ¿Es eso lo que realmente quieres?, preguntó Alejandro. La pregunta pareció tomar por sorpresa a Martín. Por un momento, la máscara de dureza se agrietó, dejando entrever al joven asustado que realmente era. Lo que quiero es no morir a los 22 años, respondió con la voz quebrada. Lo que quiero es terminar mi carrera de arquitectura, viajar, enamorarme, tener una vida normal. Lo que quiero... Se detuvo, luchando visiblemente contra las lágrimas. Lo que siempre quise fue conocer a mi verdadero padre, pero no así, no como un último recurso para sobrevivir. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Sin pensarlo, extendió su mano y tomó la de Martín, sorprendiéndose de lo fría que estaba. Haré la prueba de compatibilidad, dijo con firmeza. Y si soy compatible, te donaré la médula ósea. Pero no pienso desaparecer después, Martín, no a menos que tú me lo pidas explícitamente. El joven lo miró con intensidad, como si intentara leer la verdad en sus ojos. ¿Por qué? No me debes nada. No realmente. Porque eres mi hijo, respondió Alejandro, y por primera vez en su vida, sintió el verdadero peso de esas palabras. Y porque he pasado 25 años persiguiendo el éxito, solo para darme cuenta ahora de que tal vez estaba corriendo en la dirección equivocada. En ese momento, la puerta se abrió y entró una enfermera para comprobar las constantes de Martín. Alejandro se retiró un poco, observando cómo la mujer ajustaba el gotero y hablaba amablemente con el joven. Parecía conocerlo bien, lo que sugería que llevaba tiempo ingresado. ¿Cuánto llevas así?, preguntó cuando la enfermera salió. 3 meses en total, con algunas altas temporales, respondió Martín. Las primeras rondas de quimioterapia parecieron funcionar, pero la enfermedad volvió más agresiva. Los médicos dicen que el trasplante es mi mejor opción ahora. ¿Tu madre viene a verte a menudo? Todos los días. Hoy está en una reunión con mi médico, discutiendo otras opciones en caso de que... No terminó la frase. Lucía normalmente se queda conmigo cuando mamá no puede estar. Alejandro asintió, pensativo. ¿Qué le dirás sobre mí? Martín suspiró. La verdad, supongo. No puedo ocultárselo, si realmente vamos a hacer esto. Ella ha estado muy protectora desde que enfermé. ¿Crees que se opondrá? No, si es para salvarme, respondió con una sonrisa cansada. Pero no esperes una bienvenida cálida.
Isabel Montes ya no es la joven idealista que conociste. La vida la ha endurecido bastante. Alejandro estaba sentado en la sala de espera del laboratorio cuando vio a Isabel por primera vez en 25 años. La reconoció al instante, a pesar del tiempo transcurrido. Su cabello, antes negro y largo, ahora estaba corto y con algunas canas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, inquisitivos, capaces de ver a través de cualquier máscara. Ella se detuvo en seco al verlo. Lucía estaba a su lado, evidentemente nerviosa por el encuentro que había ayudado a orquestar. Martín, sentado en una silla de ruedas debido a su debilidad, observaba la escena con ansiedad visible. «Isabel», dijo Alejandro poniéndose de pie. «Alejandro», respondió ella con voz controlada, aunque su rostro reflejaba una tormenta de emociones. «Han pasado muchos años». «Sí, muchos años», concordó él, inseguro de cómo continuar. «Mamá, ya te expliqué todo», intervino Martín. «Alejandro ha accedido a hacerse la prueba de compatibilidad». Isabel miró a su hijo con una mezcla de ternura y preocupación. Luego volvió a fijar sus ojos en Alejandro. «Te agradezco que hayas venido», dijo finalmente, con una formalidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Martín necesita todas las opciones posibles». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Alejandro, consciente de lo inadecuadas que sonaban sus palabras. Un enfermero apareció en ese momento, llamando a Alejandro para realizar la extracción de sangre necesaria para las pruebas de compatibilidad. Mientras se alejaba, pudo sentir la mirada de Isabel siguiéndolo. La prueba fue rápida y sencilla. Cuando regresó a la sala de espera, encontró a Isabel sentada junto a Martín, hablando en voz baja. Lucía se había alejado un poco, dándoles espacio. «Los resultados estarán en 48 horas», informó Alejandro, acercándose a ellos. Isabel asintió, sin levantar la mirada. Había tensión en su postura, como si estuviera conteniéndose para no decir todo lo que realmente pensaba. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Alejandro. Ella dudó un momento, luego asintió. «Estaré bien, mamá», aseguró Martín. «Ve con él». Encontraron una pequeña cafetería en la primera planta del hospital. A esa hora de la tarde estaba casi vacía. Pidieron café y se sentaron en una mesa apartada cerca de la ventana. «Se parece mucho a ti», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio. «Siempre me pregunté si lo notarías cuando lo vieras». «Lo noté de inmediato», admitió Alejandro. «Es desconcertante». «Imagino que sí». Había una nota de amargura en su voz. «Descubrir de repente que tienes un hijo debe ser todo un shock para el gran Alejandro Vera, el hombre que siempre tiene todo bajo control». «Isabel, ¿por qué nunca me lo dijiste?» «Tenía derecho a saberlo». La mujer lo miró con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «¿Tenías derecho?» «El mismo derecho que ejerciste cuando me dijiste que nuestra relación no tenía futuro porque interfería con tus planes». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Te escribí cuando supe que estaba embarazada. 3 cartas. Nunca las envié porque cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba tus palabras. No quiero ataduras, Isabel. Tengo un camino que recorrer y no puedo permitirme distracciones». Las palabras golpearon a Alejandro como un eco de su pasado, palabras que efectivamente había pronunciado, creyendo entonces que eran la verdad absoluta de su existencia. «Era joven y estúpido», admitió. «Estaba obsesionado con el éxito. Y lo conseguiste, ¿no?», replicó ella. «Vi tu imagen en la portada de Expansión hace unos meses. El Imperio Vega lo llamaban. Parece que conseguiste exactamente lo que querías». Había una pregunta implícita que Alejandro comprendió perfectamente. «¿Valió la pena?» «Construí algo grande, sí», respondió con honestidad.
Pero he descubierto recientemente que un imperio empresarial puede ser un lugar muy solitario. Por primera vez, algo parecido a la compasión apareció en los ojos de Isabel. Todos tomamos decisiones, Alejandro. Yo decidí seguir adelante, criar a mi hijo, construir mi vida sin ti. Conocí a David cuando Martín tenía 2 años. Él lo ha querido como a un hijo propio. Lucía nació 3 años después. Hizo una pausa. Hemos sido felices, a nuestra manera, hasta que Martín enfermó. David, ¿sabe sobre? Sí, siempre lo supo. Es un buen hombre. ¿Dónde está ahora? Murió hace 4 años. Cáncer de pulmón, respondió Isabel con una sombra de dolor en su rostro. Es irónico, ¿no crees? Ahora Martín lucha contra una enfermedad similar. Alejandro sintió una punzada de culpa irracional, como si, de alguna manera, el no haber estado presente hubiera contribuido a la enfermedad de Martín. Lo siento, Isabel, por todo. Ella lo miró largamente antes de responder. No es a mí a quien debes disculpas, Alejandro. Yo seguí adelante. Tengo mi galería de arte, mis hijos. He construido una vida que me satisface. Pero Martín, él siempre se ha preguntado por ti, aunque intentara disimularlo. ¿Es verdad que nunca hablas de mí? No veía el sentido de hablar de alguien que no formaba parte de nuestras vidas, respondió con sinceridad. Pero siempre respondía a sus preguntas cuando las hacía. Le dije que eras un hombre brillante, ambicioso, con sueños demasiado grandes para incluirnos en ellos. No quería que creciera sintiendo que no era suficientemente importante para ser amado por su padre. Las palabras se clavaron como dagas en el corazón de Alejandro. No porque fueran crueles, sino porque reconocía su verdad. Quiero ayudarlo, Isabel. No solo con el trasplante. Quiero conocerlo, ser parte de su vida, si él me lo permite. Isabel lo estudió con mirada crítica, como evaluando su sinceridad. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Es solo culpa? ¿Remordimiento por el tiempo perdido? No lo sé, admitió. Tal vez en parte. Pero también es... Buscó las palabras adecuadas. Durante 25 años, he perseguido el éxito profesional por encima de todo. He construido un imperio, sí, pero estoy empezando a preguntarme para qué. No tengo a nadie con quien compartirlo, nadie a quien dejárselo cuando ya no esté. Una sonrisa triste apareció en los labios de Isabel. Así que se trata de la continuidad de la dinastía Vega. No, no es eso, negó Alejandro con vehemencia. Es darme cuenta de que quizás he estado equivocado todo este tiempo, que las cosas que rechacé, las distracciones que aparté de mi camino, eran en realidad lo único que importaba de verdad. En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Era un mensaje de Lucía. Tenemos que volver. Martín está cansado y quieren llevarlo a su habitación. Mientras regresaban en silencio hacia la zona de consultas, Isabel dijo: si los resultados son positivos y decides seguir adelante con la donación, debes entender algo. Martín no es un proyecto que puedas abandonar cuando pierda tu interés o cuando interfiera con tus planes de negocio. Ya ha perdido a un padre. No necesita perder a otro. Lo entiendo, aseguró Alejandro. No pienso desaparecer esta vez. Las historias como esta nos recuerdan el poder de las segundas oportunidades. Si crees en ellas, considera suscribirte para no perderte las próximas. A veces la vida nos da la oportunidad de reparar nuestros errores cuando menos lo esperamos, pero solo si tenemos el valor de aceptarla. Los 2 días de espera fueron los más largos en la vida de Alejandro. Por primera vez en décadas, el trabajo pasó a un segundo plano. Canceló reuniones, delegó decisiones importantes y permaneció extrañamente ausente durante las videollamadas que no pudo evitar. Su mente estaba constantemente en el hospital, con aquel joven de mirada familiar que luchaba por su vida.
Durante esas 48 horas, Alejandro hizo algo que no había hecho en años: reflexionar profundamente sobre su vida. Recorrió su ático de lujo, observando cada objeto costoso, cada premio empresarial, cada símbolo de estatus que había acumulado. Todo le parecía ahora extrañamente vacío, como props en el escenario de una obra que ya no le interesaba representar. Sacó el viejo álbum digital donde había encontrado las fotos de Isabel. Recuerdos de aquel verano en Barcelona, cuando ambos eran jóvenes y el futuro parecía un lienzo en blanco. Ella siempre había querido ser artista. La vida es demasiado corta para no hacer lo que amas, le decía. Él, en cambio, tenía un plan meticuloso: construir un imperio financiero, ser alguien importante, dejar huella. Cuando llegó el momento de elegir, no había dudado ni un segundo. Los negocios estaban por encima de todo, incluso del amor. Casi sin pensarlo, buscó información sobre Isabel en Internet. Esta vez, con más datos, encontró lo que buscaba: Isabel Montes, propietaria de la Galería Nuevo Horizonte, en el barrio de Chamberí. Era una galería pequeña pero respetada, especializada en artistas emergentes. Había algunas reseñas positivas en publicaciones de arte. Al parecer, Isabel finalmente había cumplido su sueño, a su manera. En uno de los artículos encontró una foto reciente de ella, sonriendo junto a una exposición de fotografía. Se veía serena, realizada. Alejandro se preguntó si habría sido feliz todos estos años, si alguna vez había pensado en él con algo más que amargura. El segundo día, no pudo resistir la tentación y condujo hasta la galería. No entró, solo observó desde fuera. Era un espacio luminoso y acogedor, con grandes ventanales que dejaban ver el interior. Había varias personas recorriendo la exposición actual, que parecía ser de escultura contemporánea. No vio a Isabel, pero imaginó que estaría dentro, en su elemento, hablando apasionadamente sobre alguna pieza. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido otro camino? Si hubiera decidido que Isabel y su amor valían más que sus ambiciones. Tendría ahora una familia, una vida compartida, recuerdos de cumpleaños y navidades, en lugar de una colección de trajes italianos y relojes suizos. El sonido de su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era un número desconocido. «Señor Vega, soy el doctor Ramírez, del Hospital La Paz». La voz al otro lado sonaba profesional pero cálida. «Tenemos los resultados de sus pruebas de compatibilidad con Martín Montes». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y bien? Es usted compatible, señor Vega. Un 9/10 en los marcadores HLA, lo cual es extraordinariamente bueno tratándose de un familiar directo». Una oleada de alivio lo invadió, seguida inmediatamente por nerviosismo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Necesitamos que venga al hospital para una consulta completa. Le explicaremos el procedimiento en detalle, los riesgos, el postoperatorio. El médico hizo una pausa. Debo decirle que su compatibilidad es una noticia excelente para Martín. Sus posibilidades de recuperación completa aumentan significativamente. Después de colgar, Alejandro permaneció inmóvil durante varios minutos. Era compatible. Podía salvar la vida de su hijo. Su hijo. La palabra todavía le resultaba extraña, pero cada vez menos ajena. Sin pensarlo dos veces, llamó a su asistente. «Teresa, necesito que canceles todos mis compromisos de las próximas 3 semanas». ¿3 semanas? La sorpresa en la voz de su asistente era evidente. «Señor Vega, tiene la reunión con los inversores japoneses, la presentación del nuevo fondo». «Cancélalo todo», interrumpió con firmeza. «Es una emergencia familiar». Las palabras sorprendieron incluso a Alejandro. Emergencia familiar. Nunca antes había utilizado esa expresión.
Cuando llegó al hospital esa misma tarde, encontró a Martín solo en su habitación. Parecía más cansado que el día anterior, con ojeras marcadas bajo sus ojos. «Los resultados han llegado», dijo Alejandro sin preámbulos. «Soy compatible». Una chispa de esperanza iluminó el rostro pálido del joven. «¿De verdad?» «Un 9 sobre 10, según el médico. Aparentemente, es muy bueno». Martín asintió lentamente, procesando la información. «¿Y estás dispuesto a hacerlo? La donación de médula no es un proceso agradable. Tendrás que estar hospitalizado varios días, habrá dolor. He cancelado todos mis compromisos para las próximas 3 semanas», respondió Alejandro. «Estoy dentro, Martín, completamente dentro». Por primera vez, desde que se conocieron, vio una sonrisa genuina en el rostro de su hijo. No era una sonrisa amplia o efusiva, más bien contenida, cautelosa, como si todavía no se atreviera a creer del todo en la buena fortuna. «Gracias», dijo simplemente. Alejandro se acercó y, tras un momento de duda, se sentó en el borde de la cama. «¿Dónde está tu madre?» «Fue a la galería por unas horas. Hay una exposición importante esta semana y no podía posponerla más», explicó Martín. «Lucía está en la cafetería, consiguiéndome un batido de chocolate. Es lo único que me apetece comer últimamente». «¿Cuándo empezó todo esto? La enfermedad, quiero decir». Martín suspiró, recostándose contra las almohadas. «Empecé a sentirme mal hace unos 8 meses. Cansancio extremo, fiebres frecuentes, moretones que aparecían sin razón. Al principio pensé que era estrés por los exámenes de la universidad». Hizo una pausa. «Para cuando me diagnosticaron, la enfermedad ya estaba bastante avanzada. La primera ronda de quimioterapia pareció funcionar, pero luego…» Su voz se apagó. «¿Qué estudias?», preguntó Alejandro, queriendo conocer más sobre su hijo. «Arquitectura, 4º año, o al menos, eso hacía antes de todo esto». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «Me encanta diseñar espacios que sean funcionales, pero también hermosos. Creo que lo heredé de mamá, esa sensibilidad artística, aunque aplicada de forma más práctica». «¿Y has diseñado algo?». «Algunos proyectos para la universidad. El año pasado gané un concurso estudiantil con el diseño de un centro cultural sostenible». Una sonrisa de orgullo cruzó su rostro. «Fue publicado en una revista de arquitectura. Fue un gran momento». Alejandro sintió una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por los logros de este joven al que apenas conocía, tristeza por no haber estado allí para verlo crecer, desarrollar su talento, celebrar sus triunfos. «Me gustaría ver tus diseños algún día», dijo con sinceridad. Martín lo miró con curiosidad, como si intentara determinar si Alejandro realmente lo decía en serio. «Tengo algunos bocetos aquí», señaló una tableta en la mesilla de noche. «A veces dibujo para pasar el tiempo. Los médicos dicen que es bueno mantener la mente ocupada». Alejandro tomó la tableta y comenzó a pasar por los diseños digitales. Eran impresionantes. Edificios modernos, pero con toques clásicos. Espacios que combinaban funcionalidad con belleza. Detalles meticulosos que revelaban un ojo entrenado y una mente creativa. «Esto es extraordinario, Martín», dijo con genuina admiración. «Tienes verdadero talento». «Gracias», respondió el joven, y por un momento la barrera de desconfianza pareció disolverse un poco. Siguieron hablando sobre arquitectura, sobre los proyectos que Martín soñaba con realizar algún día. Por primera vez, la conversación fluyó sin tensión, unidos por un interés compartido en la creación de espacios. Fue en medio de esa conversación cuando Isabel entró en la habitación. Se detuvo al ver a Alejandro sentado en la cama de su hijo, ambos inclinados sobre la tableta, aparentemente absortos en lo que discutían.
Los resultados llegaron, anunció Martín al ver a su madre. Es compatible. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de preparativos médicos. Alejandro se sometió a exhaustivos exámenes físicos para asegurarse de que estaba en condiciones óptimas para la donación. Mientras tanto, Martín comenzó un nuevo régimen de medicación para preparar su cuerpo para el trasplante. El doctor Ramírez, un hematólogo de mediana edad con una reputación excelente, había explicado detalladamente el procedimiento a todos. Alejandro donaría células madre de su médula ósea, que serían extraídas mediante un procedimiento quirúrgico. Luego estas células serían trasplantadas a Martín, con la esperanza de que reemplazaran su médula enferma y comenzaran a producir células sanguíneas sanas. El procedimiento no está exento de riesgos, había advertido el médico. Para usted, señor Vega, habrá dolor postoperatorio, posible fatiga y malestar durante algunos días. Para Martín, los riesgos son mayores: infecciones, rechazo del trasplante, complicaciones diversas. Pero, dada su excelente compatibilidad, tenemos motivos para ser optimistas. Mientras se acercaba el día de la intervención, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el hospital. Al principio, sus visitas eran breves y algo incómodas, especialmente cuando Isabel estaba presente. La tensión entre ellos era palpable, décadas de silencios y reproches no dichos flotando en el aire. Pero gradualmente, centrados en el bienestar de Martín, encontraron una especie de tregua. Una tarde, Alejandro llegó al hospital para encontrar a Martín solo, recostado en la cama con expresión abatida. ¿Estás bien?, preguntó, dejando en la mesilla un paquete que había traído. Martín se encogió de hombros. Día difícil. La medicación preparatoria tiene efectos secundarios desagradables. Alejandro asintió, inseguro de cómo ofrecer consuelo. En el mundo empresarial era decisivo, impulsivo. Nunca dudaba. Pero aquí, frente a este joven que era su hijo biológico y al mismo tiempo un completo desconocido, se sentía torpe, inadecuado. «Te he traído algo», dijo finalmente señalando el paquete. Martín lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» «Ábrelo». El joven desenvolvió el paquete con movimientos lentos, debilitados por la enfermedad. Dentro había un estuche de cuero que contenía un juego de herramientas de dibujo arquitectónico de alta gama. Lápices especiales, reglas de precisión, un compás profesional. «Es precioso», murmuró Martín pasando los dedos por los instrumentos. «Pero no tenías que...» «Lo sé», interrumpió Alejandro. «Quería hacerlo. Tus diseños digitales son impresionantes, pero pensé que tal vez también disfrutarías, volviendo a lo básico, al papel y el lápiz». Una sonrisa débil pero genuina iluminó el rostro de Martín. «Gracias. De hecho, solía dibujar mucho a mano antes de la universidad. Hay algo especial en sentir el papel bajo los dedos, en no poder simplemente borrar con un clic». Se quedaron en silencio un momento. Un silencio más cómodo que los anteriores. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Martín. «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? Es decir, después de mamá...» «Lucía me dijo que investigó sobre ti y solo encontró información sobre un divorcio hace años. Pero nada más». La pregunta tomó por sorpresa a Alejandro. Era algo sobre lo que él mismo había reflexionado mucho últimamente. «Me casé una vez, con Claudia», respondió después de un momento. «Fue más un matrimonio de conveniencia que otra cosa. Ella pertenecía a una familia influyente, yo estaba construyendo mi empresa. Parecía lo lógico en ese momento. Duró 5 años y no tuvimos hijos». «¿Y después?». Alejandro se pasó la mano por el pelo, un gesto que Martín había notado que hacía cuando estaba pensativo. «Después, supongo que me convencí de que las relaciones personales profundas eran incompatibles con mi estilo de vida.
Me enfoqué completamente en los negocios, en expandir el imperio Vega. Hizo una pausa. Hubo mujeres, por supuesto, pero nada serio, nada que amenazara con complicar mi ordenado mundo. Suena solitario, comentó Martín sin juzgar. Lo era, lo es, admitió Alejandro, pero hasta hace poco no me había dado cuenta de cuánto. Martín asintió, como si comprendiera algo fundamental. ¿Sabes? Siempre imaginé que mi padre biológico sería algún tipo fracasado, alguien que no había podido estar a la altura, que había huido por cobardía o irresponsabilidad, dijo con voz queda. Cuando descubrí quién eras realmente, me enfadé aún más, porque significaba que no habías estado en mi vida por elección, no por incapacidad, porque otras cosas eran más importantes. Las palabras dolieron, pero Alejandro sabía que eran verdad. No puedo cambiar el pasado, Martín. Si pudiera volver atrás... No se trata de eso, interrumpió el joven. No te estoy pidiendo disculpas o promesas, solo intento entenderte. En ese momento, la puerta se abrió y entró Lucía, cargada con una bolsa que olía deliciosamente a comida casera. «He traído la cena desde casa», anunció alegremente, pero se detuvo al notar la atmósfera seria entre su hermano y Alejandro. «Oh, ¿interrumpo algo?» «No, está bien», aseguró Martín. «De hecho, me vendría bien comer algo sustancioso en lugar de la comida del hospital». Lucía comenzó a sacar envases de la bolsa. Un termo con sopa, recipientes con tortilla española, ensalada y lo que parecía ser flan casero. «Mamá ha cocinado todo esto antes de irse a la galería», explicó. «Hay suficiente para todos». Miró a Alejandro con una ligera vacilación, como si no estuviera segura de si debía incluirlo en la invitación. Él estaba a punto de excusarse cuando Martín dijo: «Quédate a cenar con nosotros, si quieres». La invitación era casual pero significativa. Era la primera vez que Martín iniciaba algo que sugiriera cercanía o familiaridad. «Me encantaría», respondió Alejandro con una sonrisa. La cena improvisada en la habitación del hospital resultó sorprendentemente agradable. Lucía era naturalmente conversadora y fue ella quien mantuvo vivo el diálogo, contando anécdotas sobre la galería de arte, sobre su trabajo como profesora de arte en un instituto, sobre los clientes excéntricos que a veces visitaban la exposición. «Hay un señor que viene cada semana, se queda 2 horas exactas mirando el mismo cuadro y luego se va sin decir palabra», relataba animadamente. «Mamá está convencida de que es un crítico de arte retirado, pero yo creo que es un fantasma que no sabe que está muerto». Martín reía con las ocurrencias de su hermana, y Alejandro se encontró riendo también, disfrutando de la ligereza del momento, tan diferente a las cenas de negocios a las que estaba acostumbrado. A medida que la tarde avanzaba, Alejandro notó lo unidos que estaban los hermanos, la forma en que Lucía ajustaba instintivamente la almohada de Martín, cómo él sabía exactamente qué decir para hacerla reír cuando la conversación se tornaba demasiado seria. Había una complicidad entre ellos, un lenguaje compartido de gestos y miradas que solo viene de una vida entera juntos. Era algo que él nunca había experimentado, habiendo crecido como hijo único en un hogar donde sus padres, aunque amorosos a su manera, estaban demasiado ocupados trabajando para pasar mucho tiempo en familia. Ver a Martín y Lucía le hizo preguntarse, por enésima vez en los últimos días, qué habría sido de su vida si hubiera tomado otro camino. «¿Y qué pensaste cuando supiste de mi existencia?», preguntó de repente Lucía, interrumpiendo sus reflexiones. La pregunta era directa, casi desafiante. Alejandro consideró su respuesta cuidadosamente. «Fue un shock, obviamente», respondió con honestidad, «pero también fue como si de repente una pieza que no sabía que faltaba hubiera aparecido, una pieza importante del rompecabezas de mi vida». Lucía lo miró intensamente, como evaluando su sinceridad. «¿Y ahora?
Después del trasplante, cuando Martín se recupere, ¿qué planes tienes? ¿Volverás a tu vida como si nada hubiera pasado? Lucía, advirtió Martín, incómodo con la línea de interrogatorio. No, está bien, dijo Alejandro. Es una pregunta válida. Miró a ambos hermanos con seriedad. No tengo intención de desaparecer, si eso es lo que te preocupa. Sé que no puedo compensar 25 años de ausencia y tampoco pretendo imponer mi presencia donde no sea bienvenida. Pero me gustaría tener la oportunidad de conocerlos, a ambos, si ustedes están dispuestos. Lucía mantuvo su mirada escrutadora unos segundos más, luego asintió lentamente. Supongo que eso dependerá de cómo te comportes después del trasplante, dijo finalmente. Martín ya ha pasado por demasiado como para sufrir otra decepción. Lo entiendo, aseguró Alejandro. Y no tengo intención de decepcionarlo. El momento de tensión fue interrumpido por la llegada de una enfermera que venía a revisar las constantes de Martín y administrarle su medicación nocturna. Creo que deberíamos irnos, dijo Alejandro poniéndose de pie. Necesitas descansar. Martín asintió, visiblemente cansado después de la larga conversación. Gracias por el regalo, dijo, señalando el estuche de dibujo. Y por quedarte a cenar. Ha sido un placer, respondió Alejandro con sinceridad. Mientras recogían los restos de la cena, Lucía se detuvo un momento y miró a Alejandro con expresión seria, pero menos hostil que antes. Mamá volverá más tarde. Está organizando una exposición especial en la galería de las obras de Martín. ¿Obras de Martín?, preguntó Alejandro sorprendido. Sí, sus diseños arquitectónicos presentados como arte conceptual, explicó ella. Es su manera de luchar, de mantenernos a todos enfocados en el futuro, en su recuperación. Hizo una pausa. Se inaugura este fin de semana, deberías venir. La galería Nuevo Horizonte estaba más concurrida de lo habitual ese sábado por la tarde. Alejandro observaba desde una esquina discreta, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Vestía casual, intentando no destacar entre el público artístico de Madrid que había acudido a la inauguración de la exposición. Espacios imaginados, arquitectura del alma, rezaba el título en la entrada. Bajo él, el nombre de Martín Montes, en letras sobrias pero elegantes. Los diseños arquitectónicos de Martín habían sido transformados en obras de arte. Planos meticulosos ampliados sobre lienzos, maquetas pequeñas pero exquisitamente detalladas, protegidas bajo vitrinas de cristal, bocetos a lápiz enmarcados con sencillez que resaltaba la belleza del trazo. Pero lo más impactante eran las proyecciones digitales que mostraban los edificios en movimiento, permitiendo al espectador caminar virtualmente por los espacios diseñados por el joven arquitecto. Alejandro recorrió la exposición lentamente, absorbiendo cada detalle, sorprendido por el talento innegable de su hijo. Había un edificio particularmente impresionante, un centro cultural con formas orgánicas que parecía surgir de la tierra misma, con grandes ventanales que capturaban la luz natural y la distribuían de manera casi mágica por los espacios interiores. Es su obra maestra, dijo una voz familiar a su espalda. Al girarse, se encontró con Isabel. Llevaba un elegante vestido negro y el pelo recogido en un moño sencillo. Parecía agotada, pero también orgullosa. Es extraordinario, coincidió Alejandro. Tiene un talento natural. Siempre lo tuvo, asintió ella. Desde pequeño estaba obsesionado con construir cosas, con crear espacios. A los 8 años ya dibujaba planos de casas ideales con una precisión sorprendente para su edad. Había tanto que Alejandro no sabía, tantos momentos que había perdido. El primer día de escuela, las primeras palabras, los cumpleaños, las navidades,
toda una vida de recuerdos que nunca tendría. Me alegra que hayas venido, continuó Isabel para sorpresa de Alejandro. Significa mucho para él, aunque probablemente no te lo diga. ¿Está aquí?, preguntó mirando alrededor. Isabel señaló hacia el fondo de la galería, donde Martín estaba sentado en una silla de ruedas, conversando animadamente con un pequeño grupo de personas. Se veía pálido y evidentemente debilitado, pero había un brillo en sus ojos, una energía que Alejandro no había visto antes en el hospital. Solo pudo venir por unas horas, con permiso especial del médico, explicó Isabel, pero insistió en estar presente. Es su noche. Alejandro observó con una mezcla de orgullo y asombro cómo Martín gesticulaba explicando algún aspecto técnico de sus diseños a los interesados que lo rodeaban. Había en él una pasión evidente cuando hablaba de arquitectura, una vitalidad que trascendía su condición física deteriorada. «Se parece tanto a ti», murmuró Isabel, siguiendo su mirada. «No solo físicamente. Tiene esa misma intensidad cuando habla de lo que le apasiona, esa capacidad para sumergirse completamente en un proyecto. Pero tiene tu sensibilidad artística», añadió Alejandro, «tu visión del mundo». Permanecieron un momento en silencio, contemplando a aquel joven que era parte de ambos, la combinación perfecta e inesperada de sus genes, de sus personalidades. «Alejandro», dijo Isabel finalmente, con un tono más grave, «hay algo que debo decirte antes del trasplante». La seriedad repentina en su voz alarmó a Alejandro. «¿Qué sucede? ¿Hay algún problema con el procedimiento?» «No, no es eso». Isabel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Se trata de algo que nunca te dije, algo que deberías saber ahora que vas a formar parte de la vida de Martín». Alejandro esperó, tenso, preparándose mentalmente para cualquier revelación. «Cuando descubrí que estaba embarazada, hace 25 años no estaba sola», comenzó Isabel. «Tenía a mi familia, por supuesto, pero también estaba Carlos, mi profesor de pintura en la escuela de arte». «¿Carlos?», repitió Alejandro confundido. «Él me apoyó durante todo el embarazo. Estuvo a mi lado cuando nació Martín», continuó ella. «Me propuso matrimonio cuando el bebé tenía apenas un mes, sabiendo perfectamente que no era su hijo biológico. Acepté. Pero pensé que David vino después», aclaró Isabel. «Carlos murió en un accidente de tráfico cuando Martín tenía año y medio». Su voz se quebró ligeramente. «Fue devastador. Éramos una familia feliz a pesar de todo. Y de repente me encontré sola con un niño pequeño». Alejandro trató de procesar la nueva información. Un hombre había amado a Isabel lo suficiente como para aceptar a su hijo, para ofrecerle su nombre y su protección. Un hombre que había estado ahí cuando él no. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Isabel lo miró directamente a los ojos. «Porque quiero que entiendas que Martín no creció sin una figura paterna. Tuvo a Carlos durante sus primeros años, y luego a David, quien lo ha querido como a un hijo propio desde que tenía 4 años. Ha tenido 2 padres maravillosos que lo han amado incondicionalmente». Hizo una pausa. «No te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, sino para que sepas que, aunque no estuviste allí, Martín no careció de amor paternal. Era un alivio y un dolor al mismo tiempo. Alivio al saber que su hijo había sido querido, dolor por las oportunidades perdidas, por los momentos que otros hombres habían vivido en su lugar». «Gracias por decírmelo», dijo finalmente. «Y gracias a ellos, a Carlos y a David, por haber sido los padres que yo no fui». Isabel pareció sorprendida por su respuesta, como si esperara defensividad o resentimiento en lugar de gratitud. «Hay algo más», añadió después de un momento. «Algo que ni Martín ni Lucía saben todavía.
La expresión de Isabel cambió, volviéndose más sombría. Me han diagnosticado un tumor cerebral hace 3 semanas, dijo con voz controlada. Es operable, pero la cirugía es de alto riesgo. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Isabel, yo lo siento mucho. ¿Cuándo? La operación está programada para 2 días después del trasplante de Martín, respondió ella. No quise decir nada antes para no añadir más preocupaciones. Él necesita concentrarse en su recuperación. ¿Y los médicos? ¿Qué dicen sobre tus posibilidades? 80% de probabilidades de éxito. Su sonrisa era tensa. Bastante bueno, considerando la ubicación del tumor. Pero siempre hay riesgos. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, preguntó Alejandro, todavía procesando la noticia. Porque si algo me sucede, necesito saber que mis hijos estarán bien, respondió con franqueza. Lucía es adulta, tiene su vida, pero Martín, incluso después de recuperarse, necesitará apoyo. Necesito saber si puedo contar contigo, Alejandro, realmente contar contigo, no solo ahora sino en el futuro, pase lo que pase. Era una pregunta cargada de significado, una prueba de fuego para su recién descubierto sentido de responsabilidad paternal. Puedes contar conmigo, Isabel, aseguró con absoluta convicción. Estaré ahí para Martín y también para Lucía si me necesita, pase lo que pase. Isabel asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Has cambiado, observó. El Alejandro que conocí nunca habría hecho esa promesa. El Alejandro que conociste era un imbécil ambicioso con las prioridades equivocadas, respondió él con una sonrisa triste. Espero ser un poco mejor ahora. Un pequeño alboroto en el fondo de la galería llamó su atención. Martín parecía haberse debilitado repentinamente y Lucía estaba a su lado, visiblemente preocupada. Debería llevarlo de vuelta al hospital, dijo Isabel, moviéndose rápidamente hacia ellos. Alejandro la siguió, llegando junto a Martín justo cuando el joven cerraba los ojos, claramente exhausto. Lo siento, murmuró Martín. No quería arruinar la inauguración. No has arruinado nada, aseguró Isabel, acariciando suavemente su pelo. Ha sido un éxito rotundo. Ya has cumplido con tu parte, ahora debes descansar. Mientras Isabel y Lucía preparaban a Martín para salir, Alejandro se acercó a uno de los organizadores del evento y tras una breve conversación sacó su chequera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Isabel cuando regresó. Acabo de comprar todas las obras, respondió simplemente. Los tres lo miraron con asombro. No puedes hacer eso, protestó Martín débilmente. Ya lo he hecho, replicó Alejandro. Pero no te preocupes, no las guardaré para mí. Las donaré a una fundación para que puedan ser exhibidas permanentemente. Sonrió. Considéralo mi primera inversión en la carrera de mi hijo. Por primera vez, vio una sonrisa genuina en el rostro de Martín dirigida hacia él. Era pequeña, cansada, pero innegablemente real. Mientras se dirigían hacia la salida, con Alejandro empujando la silla de ruedas de Martín, se sorprendió al sentir la mano del joven sobre la suya. Un breve contacto, que duró solo un instante, pero que pareció sellar algo entre ellos. Un pacto silencioso. Un nuevo comienzo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su ático, tras asegurarse de que Martín estaba cómodamente instalado en el hospital, Alejandro tomó una decisión. Llamó a su asistente, a pesar de la hora tardía. Teresa, necesito que prepares algunos documentos legales urgentemente, dijo en cuanto ella respondió. Quiero modificar mi testamento y reorganizar la estructura de la empresa. ¿Algún problema, señor Vega?, preguntó Teresa, sorprendida por la inusual solicitud a esas horas. Al contrario, respondió Alejandro.
Creo que finalmente estoy resolviendo un problema que ni siquiera sabía que tenía. Al día siguiente, Alejandro llegó al hospital con una carpeta bajo el brazo. Martín estaba solo, dibujando en un cuaderno con las herramientas que él le había regalado. Parecía más descansado que la noche anterior. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro al entrar. Mejor, respondió Martín. El médico dice que estoy estable para el procedimiento de mañana. Hizo una pausa. Gracias por lo de anoche. Lo de comprar las sobras fue un gesto increíble. No fue nada. Alejandro se sentó junto a la cama. De hecho, tengo algo más importante que discutir contigo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos legales. ¿Qué es esto?, preguntó Martín, confundido. Mi testamento actualizado y documentos estableciendo un fideicomiso a tu nombre, explicó Alejandro. También los papeles para reconocerte legalmente como mi hijo, si estás de acuerdo. Martín lo miró con los ojos muy abiertos, claramente aturdido por la magnitud de lo que Alejandro le estaba proponiendo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Apenas me conoces. Precisamente por eso, respondió Alejandro. He perdido 25 años de tu vida, no quiero perder ni un día más. Tomó aire. Esto no es sobre dinero o herencias, Martín. Es sobre reconocer lo que eres, mi hijo. Es sobre hacer lo correcto aunque sea muy tarde. Martín tomó los documentos con manos temblorosas, pasando las páginas lentamente, tratando de absorber lo que significaban. Esto es mucho para procesar, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, asintió Alejandro. No hay prisa. Estos papeles estarán esperando cuando estés listo, si alguna vez lo estás. En ese momento, la puerta se abrió e Isabel entró con un médico. Al ver los documentos esparcidos sobre la cama, lanzó una mirada interrogante a Alejandro, quien articuló silenciosamente: «Después, te lo explico». «Bien, Martín», dijo el médico, un hombre de unos 50 años con expresión amable pero seria. «Mañana es el gran día. Vamos a repasar una vez más todo el procedimiento para que tanto tú como tu padre sepan exactamente qué esperar». El día del trasplante amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Alejandro llegó al hospital a las 6 de la mañana, conforme a las instrucciones médicas. Le habían explicado detalladamente el procedimiento. Le extraerían médula ósea de la cadera mediante punción, bajo anestesia general. La recuperación sería incómoda, pero no excesivamente dolorosa, y podría volver a casa después de un día de observación. Para Martín, el proceso era más complejo y arriesgado. Había sido sometido a un régimen intensivo de quimioterapia en los días previos para eliminar completamente su médula ósea enferma, lo que había dejado su sistema inmunológico prácticamente inexistente. La infusión de las células madre de Alejandro era su única esperanza de recuperación. Al llegar a la planta de hematología, Alejandro encontró a Isabel y Lucía ya allí, con rostros tensos pero determinados. Martín estaba siendo preparado por el equipo médico en una habitación estéril especial. Solo podemos verlo brevemente antes del procedimiento, explicó Isabel. Su sistema inmunológico está tan comprometido que cualquier infección podría ser fatal. Cuando les permitieron entrar, uno por uno, y con batas estériles, mascarillas y guantes, Alejandro dejó que Isabel y Lucía pasaran primero. Observó a través del cristal cómo la madre abrazaba a su hijo con cuidado, susurrando palabras que no podía oír, pero que imaginaba llenas de amor y esperanza. Lucía también abrazó a su hermano, con lágrimas visibles en sus ojos, a pesar de su evidente esfuerzo por mostrarse fuerte. Finalmente, fue su turno. Al entrar en la habitación, la realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Martín
Parecía increíblemente vulnerable, conectado a múltiples máquinas, su piel casi translúcida. «Hola», dijo Alejandro, inseguro de qué más decir en un momento como aquel. «Hola», respondió Martín con una sonrisa débil. «Parece que hoy ambos pasaremos por quirófano. Tú tienes la parte difícil», comentó Alejandro, tratando de mantener un tono ligero. «Yo solo tengo que dormir mientras hacen el trabajo». «¿Estás nervioso?», preguntó Martín, sorprendiendo a Alejandro con su preocupación. «Un poco», admitió, «pero no por el procedimiento». «Entonces…». Alejandro dudó un momento antes de responder con honestidad. «Tengo miedo de fallarte, de que esto no funcione, de que mis células no sean suficientes». «¡Hey!», interrumpió Martín con una fuerza inesperada en su voz debilitada. «Ya has hecho más de lo que esperaba. Independientemente de lo que pase hoy, eso no cambiará». Esas palabras, dichas con tal sinceridad, tocaron profundamente a Alejandro. Por un momento, los roles parecieron invertirse. Era el hijo quien consolaba al padre. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de expresar todo lo que sentía. Una enfermera asomó la cabeza para indicar que el tiempo se había acabado. «Te veré del otro lado», prometió Alejandro, apretando suavemente la mano de Martín. «Estaré esperando», respondió el joven. Mientras lo conducían a la sala de preparación, Alejandro pensó en lo extraño que era todo. Hacía apenas unas semanas, su vida giraba exclusivamente en torno a contratos, fusiones y adquisiciones. Ahora, de repente, nada de eso importaba. Todo su mundo se había reducido a ese hospital, a ese procedimiento, a ese joven que resultó ser su hijo. La anestesia funcionó rápidamente. Lo último que recordaba era al anestesista contando hacia atrás desde 10 y luego nada. Cuando despertó, lo primero que notó fue un dolor sordo en la cadera izquierda. Lo segundo fue a Isabel sentada junto a su cama. «¿Martín?», fue lo primero que preguntó, con la voz ronca por la intubación. «La extracción de médula fue exitosa», respondió ella. «Se la están transfundiendo ahora mismo. El procedimiento va según lo previsto». Alejandro asintió, sintiendo un profundo alivio. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?». «Unas 3 horas. La extracción fue más larga de lo habitual porque querían asegurarse de obtener suficientes células». «¿Y tú? ¿Has estado aquí todo el tiempo?». Isabel esbozó una pequeña sonrisa. «Lucía está con Martín. Pensé que alguien debería estar contigo cuando despertaras». Era un gesto inesperado que Alejandro apreciaba más de lo que podía expresar. A pesar de todo el pasado, a pesar de los años de ausencia y las decisiones egoístas, Isabel estaba allí, mostrando una compasión que él no estaba seguro de merecer. «Gracias», dijo simplemente. «Es lo menos que podía hacer por el hombre que está salvando a mi hijo», respondió ella. Las siguientes horas transcurrieron lentamente. Alejandro fue trasladado a una habitación normal, donde el dolor postoperatorio, aunque intenso, era manejable con medicación. Los médicos le explicaron que podría irse a casa al día siguiente, pero necesitaría reposo relativo durante una semana aproximadamente. Lucía lo visitó brevemente para informarle que la transfusión a Martín había concluido sin complicaciones, pero que ahora comenzaba la fase más crítica, la espera para ver si su cuerpo aceptaba las nuevas células y comenzaba a producir células sanguíneas propias. «Los próximos días serán decisivos», explicó la joven. «Estará completamente aislado en una habitación estéril. Solo podremos verlo a través del cristal o por videoconferencia». Esa noche, solo en la habitación del hospital, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Por primera vez en décadas, sus pensamientos no estaban en la oficina, en los mercados financieros, en la próxima adquisición. Estaban completamente concentrados en aquel joven que luchaba por su vida,
a pocos metros de distancia, conectado a él no solo por la sangre que siempre habían compartido, sino ahora también por las células que podían salvarle la vida. 3 días después, aunque Alejandro ya había sido dado de alta, seguía yendo al hospital diariamente. Se había instalado en un hotel cercano para evitar los desplazamientos y estar disponible en caso de emergencia. Su asistente le enviaba documentos para firmar y atendía videollamadas cuando era absolutamente necesario. Pero la empresa, sorprendentemente, seguía funcionando sin su presencia constante. El cuarto día, mientras observaba a Martín a través del cristal de la habitación estéril, Alejandro notó algo diferente. El joven estaba sentado en la cama, dibujando en su cuaderno. Había un color en sus mejillas que no había visto antes, una energía renovada en sus movimientos. El doctor Ramírez se acercó, con una sonrisa cauta pero esperanzadora. Los primeros análisis son prometedores, informó. Estamos viendo signos iniciales de que la médula trasplantada está comenzando a producir nuevas células sanguíneas. Es muy temprano para cantar victoria, pero es una excelente señal. Isabel, que acababa de llegar, escuchó las noticias con lágrimas en los ojos. ¿Significa que está funcionando?, preguntó con voz temblorosa. ¿Que podría recuperarse? Con cautela diría que sí. Estamos viendo una respuesta muy positiva, respondió el médico. Pero el camino será largo. Incluso con una aceptación perfecta del trasplante, la recuperación completa puede llevar meses, y deberá seguir un tratamiento y controles regulares durante años. Pero vivirá, insistió Alejandro, necesitando escuchar la confirmación. El médico asintió lentamente. Si continúa respondiendo así, sí, las probabilidades son muy favorables. Esa tarde, mientras Isabel atendía brevemente asuntos en la galería, Alejandro se comunicó con Martín a través del sistema de videoconferencia instalado en la habitación estéril. Era la primera conversación real que tenían desde el trasplante. «Te ves mejor», comentó Alejandro, observando el rostro de su hijo en la pantalla. «Me siento mejor», confirmó Martín. «No sabría explicarlo, pero es como si pudiera sentir que algo está cambiando dentro de mí». Hizo una pausa. «Parte de ti está dentro de mí ahora, literalmente. Es extraño pensarlo. Espero que sea la parte buena», bromeó Alejandro, aliviado de poder mantener una conversación ligera. Martín sonrió. «El médico dice que los niveles de células blancas están aumentando. Es una buena señal». «La mejor señal», coincidió Alejandro. «¿Has podido seguir dibujando?» «Sí, me ayuda a pasar el tiempo». Martín levantó su cuaderno para mostrarlo a la cámara. «Estoy diseñando un nuevo proyecto, una casa junto al mar. Es hermoso», dijo Alejandro sinceramente, admirando la precisión y el detalle del dibujo, incluso a través de la pantalla. «¿Es para algún cliente específico?» «No realmente», Martín pareció dudar. «Es más bien un sueño, supongo. El tipo de casa que me gustaría construir algún día, para mí tal vez, o para una familia». Había algo vulnerable en la forma en que Martín hablaba de futuro, como si hasta hace poco no se hubiera permitido pensar en él. «Lo construirás», aseguró Alejandro con firmeza, «y muchos más proyectos después de ese». Martín asintió, pero luego su expresión se volvió más seria. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo después de un momento. «Algo que he estado pensando mucho estos días». «Adelante». «Esos documentos que trajiste sobre reconocerme como tu hijo legalmente», comenzó Martín, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Por qué es tan importante para ti?» Era una pregunta justa, una que Alejandro había estado reflexionando él mismo. «Porque durante 25 años, todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado, ha sido para nadie en particular», respondió con honestidad.
He amasado una fortuna sin tener a quien dejársela. He construido un legado sin heredero. Pero más importante aún, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero que el mundo sepa que eres mi hijo. No por vanidad o por posesión, sino porque estoy orgulloso de serlo. Porque deseo, aunque sea tardíamente, asumir la responsabilidad y el honor que conlleva. Martín guardó silencio durante un largo momento, procesando las palabras. ¿Y si no fuera lo que esperas?, preguntó finalmente. Si no estuviera interesado en los negocios, en hacerme cargo de tu imperio algún día, nunca esperaría eso, aseguró Alejandro. Has encontrado tu propio camino, tu propia pasión. Lo único que deseo es apoyarte en ello, no desviarte hacia lo que yo he construido. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era una enfermera que venía a realizar los controles rutinarios de Martín. Tengo que dejarte, dijo el joven. Pero, gracias por todo. Hablaremos más sobre esos papeles cuando salga de aquí. Estaré esperando, prometió Alejandro. Mientras la videollamada se desconectaba, Alejandro se encontró sonriendo. Por primera vez, desde que había recibido aquella carta misteriosa, sentía que las cosas empezaban a encajar, que quizás, solo quizás, todavía había tiempo para construir una relación con aquel joven extraordinario que resultó ser su hijo. 2 semanas después del trasplante, los médicos confirmaron lo que ya parecía evidente. El cuerpo de Martín estaba respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento. Sus niveles de células sanguíneas aumentaban de manera constante, y aunque todavía estaba débil y necesitaba permanecer en aislamiento, se le permitían visitas breves con estrictas medidas de protección. Alejandro había reorganizado completamente su vida. Había delegado la gestión diaria de la empresa en su equipo directivo. Asistía a reuniones solo por videoconferencia y pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital o en el hotel cercano. Para sorpresa de todos, especialmente de su asistente Teresa, el Imperio Vega seguía funcionando sin problemas a pesar de la ausencia de su fundador. Esa mañana, sin embargo, Alejandro no estaba en el hospital con Martín. Estaba en otro centro médico, sentado en la sala de espera, con el corazón latiendo aceleradamente, mientras los minutos pasaban con agonizante lentitud. Isabel estaba siendo operada. Lucía, sentada a su lado, tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su bolso. Ninguno de los dos hablaba mucho, unidos en la tensa espera por noticias. Desde que Isabel había revelado su diagnóstico a Alejandro, ambos habían acordado mantener el secreto hasta que Martín mostrara signos claros de recuperación. Solo 3 días antes, cuando la evolución positiva del joven era innegable, Isabel había reunido a sus hijos para contarles sobre su propio problema de salud. La noticia había sido devastadora para Martín y Lucía. Alejandro había presenciado el momento, admirando el coraje con que Isabel les explicaba su situación, minimizando los riesgos, enfatizando el alto porcentaje de éxito de la cirugía. Pero los 4 sabían que la operación para extirpar un tumor cerebral nunca era un procedimiento rutinario. Debería haberlo notado, murmuró Lucía rompiendo el silencio. Las migrañas frecuentes, el cansancio extremo. Pensé que era por la preocupación por Martín, pero era esto. Tu madre es muy buena ocultando lo que no quiere que veamos, respondió Alejandro suavemente. Siempre lo fue. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Cómo era ella? Antes, cuando la conociste. Era la primera vez que la joven mostraba interés en conocer esa parte de la historia, en saber algo sobre el pasado compartido de sus padres biológicos. Era luminosa, respondió Alejandro después de un momento de reflexión. No hay otra palabra para describirla. Tenía esta forma de ver belleza en todo, de transformar lo ordinario en extraordinario con solo mirarlo.
Estaba estudiando arte, pero ya era una artista en la forma en que vivía, en cómo percibía el mundo. Sigue siendo así, sonrió Lucía. La galería es su forma de compartir esa visión. Siempre encuentra artistas increíbles que nadie más nota, personas con talento pero sin conexiones o recursos. Les da una oportunidad, como si pudiera ver su potencial antes que ellos mismos. No me sorprende, asintió Alejandro. Siempre tuvo ese don. ¿La amabas?, preguntó Lucía directamente, con la franqueza que parecía caracterizarla. Alejandro se tomó un momento antes de responder, pensando en aquellos meses en Barcelona, en las largas conversaciones en cafés bohemios, en las caminatas por el barrio gótico, en las risas compartidas. Sí, admitió finalmente, pero no lo suficiente, o quizás no de la manera correcta. Era joven y estaba obsesionado con mis ambiciones. El amor me parecía una distracción, un lujo que podía postergar. Hizo una pausa. Fue el error más grande de mi vida. Lucía pareció considerar sus palabras. Sabes que ella encontró el amor después, ¿verdad? Primero con Carlos, luego con mi padre. Mi padre David, se corrigió. Fue feliz. Me alegra saberlo, dijo Alejandro con sinceridad. Isabel merece toda la felicidad posible. Pero tú no, observó Lucía, no como una acusación, sino como una constatación. Yo. No encontraste el amor. No real, al menos. No formaste una familia. Era una verdad tan simple y evidente que casi dolía escucharla en voz alta. No lo hice, admitió Alejandro. Siempre pensé que habría tiempo para eso después. Después del próximo negocio, después de la siguiente adquisición, después de alcanzar cierta cifra en mi cuenta bancaria, sonrió amargamente. Y de repente tenía 52 años, un imperio comercial y estaba completamente solo. Lucía lo miró con una expresión que por primera vez no tenía rastros de recelo o desconfianza, sino de genuina compasión. Pero ahora tienes a Martín, dijo suavemente. Y supongo que, de alguna manera, también me tienes a mí. No somos exactamente una familia convencional, pero... Alejandro sintió que algo se apretaba en su garganta. Gracias, dijo simplemente, incapaz de expresar lo mucho que significaban esas palabras para él. Fueron interrumpidos por la llegada del neurocirujano. Ambos se pusieron de pie instantáneamente. Familiares de Isabel Montes, llamó el médico. Somos nosotros, respondió Lucía, avanzando rápidamente. Su hija y... miró a Alejandro, aparentemente insegura de cómo presentarlo. Un amigo de la familia, completó él, simplificando la compleja realidad. El cirujano asintió y procedió a explicarles el resultado de la operación. Había sido más complicada de lo previsto. El tumor, aunque benigno, estaba ubicado en una zona delicada y su extracción había sido particularmente difícil. Sin embargo, la intervención se consideraba exitosa. Habían podido extirpar todo el tejido tumoral sin daños aparentes en las áreas cerebrales críticas. Ahora comienza la etapa de recuperación, explicó el médico. Las primeras 48 horas serán cruciales. Estará en cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica. Si todo evoluciona favorablemente, la trasladaremos a planta en unos días. ¿Podemos verla?, preguntó Lucía con la voz temblorosa. Brevemente, de uno en uno, dentro de 1 hora aproximadamente, respondió el cirujano. Estará sedada, así que no esperen interacción, pero los estudios sugieren que los pacientes pueden percibir la presencia de sus seres queridos incluso en ese estado. Cuando el médico se marchó, Lucía se derrumbó en la silla, dejando escapar un profundo suspiro que parecía haber estado conteniendo durante horas. Dios mío, qué día, murmuró. Necesito avisar a Martín. Prometí llamarlo en cuanto supiéramos algo. Ve, dijo Alejandro.
Yo me quedaré aquí por si hay alguna novedad. Mientras Lucía salía para hacer la llamada, Alejandro se encontró reflexionando sobre los giros que había dado su vida en tan poco tiempo. En apenas unas semanas, había pasado de ser un empresario solitario, enfocado exclusivamente en su trabajo, a estar sentado en un hospital, preocupado por la madre de su hijo recién descubierto, formando parte de una dinámica familiar que nunca había imaginado. Cuando Lucía regresó, tenía lágrimas en los ojos. «Martín está tan aliviado», dijo secándose las mejillas. Estaba aterrorizado, aunque intentaba no demostrarlo. «Creo que el miedo de perder a mamá le estaba afectando más de lo que dejaba ver». «Es comprensible», asintió Alejandro. «Primero su propia enfermedad, y ahora esto». «No solo eso». Lucía dudó un momento antes de continuar. «Martín ha perdido a 2 padres ya. Primero a Carlos, aunque era demasiado pequeño para recordarlo realmente. Pero la muerte de papá, de David, hace 4 años, lo devastó. Eran muy cercanos. Alejandro nunca había considerado eso. El dolor que Martín ya había experimentado, las pérdidas que había sufrido a su corta edad. Lo siento mucho, Lucía. También debió ser muy duro para ti». «Lo fue», admitió ella. «Pero teníamos a mamá. Siempre ha sido nuestra roca, nuestra constante. La idea de perderla también». No terminó la frase, pero no era necesario. Alejandro comprendía perfectamente el miedo que sentía. Él mismo estaba experimentando un temor similar, aunque por razones diferentes. En las últimas semanas, mientras se acercaba a Martín y comenzaba a construir una relación con él, Isabel había sido un pilar fundamental, un puente entre ellos, una presencia que, a pesar del pasado compartido, ofrecía estabilidad y continuidad. «No va a suceder», afirmó con una convicción que esperaba sentir. «Isabel es fuerte. Superará esto». Lucía asintió, aferrándose a esas palabras. Cuando finalmente pudieron ver a Isabel, 1 hora después, Alejandro insistió en que Lucía entrara primero. Mientras esperaba su turno, recibió una llamada de Teresa, su asistente. «Señor Vega, lamento molestarlo en este momento, pero es urgente», dijo ella en cuanto él respondió. «Los inversores japoneses están insistiendo en una reunión presencial. Dicen que sin su presencia reconsiderarán todo el acuerdo». En otro momento, esta noticia habría sido suficiente para hacerlo volar de regreso a su oficina inmediatamente. El acuerdo con los japoneses representaba una expansión crucial para el Grupo Vega en los mercados asiáticos, algo que había estado persiguiendo durante años. «Diles que no puedo», respondió sin dudar. «Si necesitan una respuesta inmediata, tendrán que conformarse con una videoconferencia. Si eso no les parece suficiente». Hizo una pausa. «Entonces supongo que no estaba destinado a ser». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Está seguro, señor? Este acuerdo podría valer millones». «Estoy seguro, Teresa», reafirmó. «Hay cosas más importantes que el dinero». Cuando colgó, se dio cuenta de que realmente lo creía. Por primera vez en su vida adulta, los negocios, el éxito financiero, la expansión empresarial, todo eso parecía secundario comparado con lo que estaba viviendo en ese momento. Las personas habían pasado a ser su prioridad. Martín, Lucía, Isabel. Lucía salió de la habitación de Isabel con los ojos enrojecidos, pero una expresión más calmada. «Está conectada a muchas máquinas, pero se ve en paz, de alguna manera», dijo. «El médico dice que sus signos vitales son estables». Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de entrar, Lucía lo detuvo con una mano sobre su brazo. «Alejandro, gracias por estar aquí. No tenías que hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», respondió él con una sonrisa triste.
Debería haber estado aquí hace 25 años. Al entrar en la habitación, la visión de Isabel, inmóvil en la cama, con la cabeza parcialmente vendada y conectada a múltiples monitores, lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Se acercó lentamente y tras un momento de duda, tomó su mano inerte entre las suyas. «Hola, Isabel», dijo en voz baja. «No sé si puedes oírme, pero los médicos dicen que todo ha salido bien. Martín está mejorando día a día, así que no tienes que preocuparte por él ahora. Solo concéntrate en recuperarte tú también». Hizo una pausa, dudando si decir lo que realmente sentía o mantener la conversación en un tono ligero y esperanzador. Finalmente, decidió hablar con honestidad. «Sé que he llegado tarde a todo esto, 25 años tarde, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y no pienso irme. Cuidaré de Martín y de Lucía mientras tú no puedas hacerlo. Y después, cuando te recuperes, encontraremos la manera de hacer que todo funcione. Te lo prometo». Sintió un leve, casi imperceptible apretón en su mano. Podría haber sido su imaginación, un deseo convertido en sensación física, pero prefirió creer que Isabel lo había escuchado, que de alguna manera, a través de la bruma de la sedación, había recibido su mensaje. Un año después, la terraza del ático de Alejandro Vega presentaba un panorama muy diferente al de aquella noche en que había recibido la misteriosa carta. La soledad y el silencio habían sido reemplazados por risas, conversaciones y el tintineo de copas. «Por la salud», brindó Alejandro levantando su copa de champán. «Y por las segundas oportunidades». «Por la salud», respondieron al unísono las voces alrededor de la mesa. Era una pequeña celebración. Se cumplía exactamente un año desde el trasplante de médula ósea que había salvado la vida de Martín. Y aunque la fecha coincidía aproximadamente con la cirugía cerebral de Isabel, habían decidido centrarse en lo positivo, en la vida, en lugar de en el miedo, en el futuro en lugar del pasado. Martín, sentado a la derecha de Alejandro, se veía completamente transformado. El color había vuelto a su rostro, había recuperado peso, y aunque todavía debía someterse a controles médicos regulares, los médicos consideraban que su recuperación era prácticamente milagrosa. Había retomado sus estudios de arquitectura y ya trabajaba en proyectos reales a tiempo parcial en un prestigioso estudio de Madrid. A su lado estaba Lucía, quien tras la inicial desconfianza hacia Alejandro, había desarrollado una relación cordial con él, especialmente durante los difíciles meses de recuperación de su madre, cuando ambos habían unido fuerzas para cuidarla. Isabel presidía el otro extremo de la mesa. Su recuperación había sido más lenta y complicada. La cirugía había dejado secuelas, una ligera dificultad para encontrar palabras a veces, cierta debilidad en el lado derecho del cuerpo que requería fisioterapia continua. Pero estaba viva, lúcida, y había vuelto a dirigir su galería, aunque con horarios reducidos. Completando el grupo estaban Teresa, la fiel asistente de Alejandro, quien contra todo pronóstico había desarrollado una amistad con Isabel basada en su compartido sentido del humor sarcástico, y Miguel, el nuevo novio de Lucía, un joven médico que había conocido durante las interminables horas en el hospital. «¿Sabéis?», dijo Martín, después de dar un sorbo a su champán. «Cuando envié aquella carta, nunca imaginé que un año después estaríamos todos aquí, celebrando juntos. Yo estaba aterrorizado», admitió Alejandro. «Pensé que era algún tipo de estafa o algo peor». «Bueno, técnicamente era un chantaje emocional», bromeó Lucía, pero su sonrisa suavizaba las palabras. «Dame tu médula ósea o moriré, y será tu culpa». «Lucía», protestó Isabel, pero no pudo evitar reírse. Era asombroso cómo habían logrado alcanzar ese nivel de confianza y comodidad, donde incluso podían bromear sobre los momentos más oscuros que habían atravesado. «En mi defensa»,
dijo Martín. Estaba desesperado y tenía muy pocas opciones. Además, ni siquiera fui yo quien finalmente hizo el contacto, sino esta entrometida, señaló a su hermana con una sonrisa cariñosa. Y menos mal que lo hice, replicó Lucía. Vosotros dos, señaló alternativamente a su hermano y a Alejandro. Sois igual de cabezotas. Habríais pasado meses dando vueltas al asunto. Era cierto, pensó Alejandro. A pesar de sus diferentes crianzas y experiencias vitales, él y Martín compartían ciertos rasgos de carácter: la determinación, la meticulosidad, una tendencia a la introspección, y sí, cierta terquedad que podía resultar exasperante para quienes los rodeaban. La cena continuó en ese ambiente relajado, con conversaciones que fluían naturalmente de un tema a otro. Hablaron de los nuevos proyectos de Martín en el estudio de arquitectura, de la exposición que Isabel estaba preparando con artistas emergentes latinoamericanos, de las experiencias de Miguel como médico residente, del viaje que Lucía planeaba a Italia para estudiar técnicas de restauración de arte. En un momento dado, Teresa recibió una llamada y se apartó discretamente. Cuando regresó, se inclinó para susurrar algo al oído de Alejandro. Los japoneses finalmente han aceptado los términos, informó en voz baja. El acuerdo está cerrado. Alejandro asintió, agradeciendo la información, pero notó que no sentía la euforia que habría experimentado un año antes ante la misma noticia. El acuerdo con los inversores japoneses, que tanto había perseguido, finalmente se había concretado después de meses de negociaciones a distancia. Era un triunfo profesional significativo, pero de alguna manera ya no ocupaba el lugar central en su escala de prioridades. Buenas noticias, supongo, comentó Isabel, quien había captado la expresión de Teresa. El acuerdo con Japón, confirmó Alejandro. Finalmente ha salido adelante. Felicidades, dijo Martín sinceramente. Has estado trabajando en eso desde antes de conocernos. Alejandro sonrió, agradecido por el interés de su hijo en su trabajo. A lo largo del año, habían encontrado un equilibrio en su relación. Martín había aceptado, después de muchas conversaciones y reflexiones, firmar los documentos que lo reconocían legalmente como hijo de Alejandro Vega. No había sido una decisión fácil ni rápida. Había implicado largas discusiones sobre lo que significaba realmente la familia, sobre la herencia y la responsabilidad, sobre el pasado y el futuro. Hablando de negocios, dijo Alejandro, aprovechando el momento, tengo algo que anunciar. Todos en la mesa lo miraron con curiosidad. He decidido dar un paso atrás en la gestión diaria del Grupo Vega, informó. A partir del próximo mes, Teresa será la nueva CEO. La aludida casi se atragantó con su bebida. ¿Qué? Exclamó. Pero no hemos discutido esto, no formalmente. Lo estamos discutiendo ahora, sonrió Alejandro. Nadie conoce la empresa mejor que tú, Teresa. Nadie es más capaz o más merecedor. ¿Y qué harás tú?, preguntó Isabel, mirándolo con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. Seguiré como presidente del consejo, por supuesto, pero dedicaré más tiempo a otras cosas, respondió, mirando significativamente a Martín. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de crear una división de arquitectura sostenible dentro del grupo, enfocada en proyectos con impacto social positivo. Martín asintió, visiblemente emocionado. Es solo una idea en desarrollo, aclaró el joven, pero creo que hay un enorme potencial para combinar la visión empresarial de Alejandro con mi enfoque arquitectónico. Suena maravilloso, dijo Isabel con genuino entusiasmo. Unir vuestros talentos para algo positivo. Y no solo eso, continuó Alejandro. También estamos estableciendo una fundación para apoyar la investigación sobre leucemia y otras enfermedades de la sangre.
Lucía levantó su copa. Por la Fundación Vega Montes, brindó. Me gusta cómo suena. Montes Vega suena mejor, corrigió Isabel con una sonrisa pícara. Siempre discutiendo por el orden de las cosas, bromeó Alejandro. Y todos rieron, reconociendo la dinámica que se había establecido entre ellos. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más reflexiva. Miguel y Teresa eventualmente se retiraron, dejando solo a la improvisada familia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, comentó Martín, contemplando la vista nocturna de Madrid desde la terraza. Que a pesar de lo horrible que fue la enfermedad, no puedo evitar pensar que fue también lo mejor que podía pasarme. ¿Cómo es eso?, preguntó Alejandro intrigado por la declaración. Porque me obligó a buscar respuestas, a encontrarte, explicó Martín. Sin la leucemia, probablemente nunca habría tenido el valor de intentar contactarte. Habría seguido adelante con mi vida, preguntándome siempre, pero nunca actuando. El universo tiene formas extrañas de reunir a las personas, observó Isabel. A veces necesitamos ser sacudidos hasta los cimientos para encontrar lo que realmente importa. Alejandro asintió, pensando en su propia transformación. De aquel empresario obsesionado con el éxito y la expansión, al hombre que ahora valoraba por encima de todo el tiempo, con su recién descubierta familia. El cambio había sido profundo, casi existencial. Cuando recibí tu carta, dijo dirigiéndose a Martín, estaba en un momento particular de mi vida. Había alcanzado todo lo que me había propuesto profesionalmente, pero empezaba a preguntarme cuál era el sentido de tanto éxito si no tenía con quién compartirlo. Hizo una pausa. Tu enfermedad fue terrible, pero me dio la oportunidad de experimentar algo que nunca había conocido. El amor incondicional por un hijo. Lucía, quien había escuchado en silencio, añadió, y nosotros ganamos un padre inesperado. Miró a Alejandro. Bueno, en mi caso, un tercer padre, lo cual es bastante poco convencional, pero funciona. Todos rieron, reconociendo lo extraña y maravillosa que era su situación. Por cierto, dijo Isabel, cambiando ligeramente de tema. La casa en la playa va avanzando muy bien. El constructor dice que estará lista para el verano. Se refería al proyecto que Martín había diseñado durante su convalecencia. Una casa junto al mar en la costa valenciana. Lo que había comenzado como un simple boceto para pasar el tiempo, se había convertido en un proyecto real, cuando Alejandro, impresionado por el diseño, había sugerido construirla como un lugar donde toda la familia pudiera reunirse. Deberíamos empezar a pensar en la decoración, sugirió Lucía, siempre la artista práctica, y en cómo vamos a organizar las visitas, añadió Martín. Tendremos que establecer un calendario para que no nos pisemos unos a otros. Mientras los hermanos discutían animadamente sobre detalles logísticos, Alejandro e Isabel intercambiaron una mirada cómplice. Su relación a lo largo del año había evolucionado de manera inesperada. De la inicial incomodidad y los reproches velados, habían pasado a una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el amor compartido por sus hijos. No había romance entre ellos. Esa oportunidad había pasado hace mucho tiempo. Pero había algo igualmente valioso, una conexión profunda, un entendimiento que solo puede surgir de haber recorrido caminos paralelos, de haber experimentado juntos tanto el dolor como la alegría. ¿Quién lo habría imaginado?, murmuró Isabel, lo suficientemente bajo para que solo Alejandro pudiera oírla. ¿Qué parte exactamente?, preguntó él con una sonrisa. Todo esto, tú, yo, nuestros hijos, esta extraña familia que hemos formado. Ciertamente no era el plan que tenía a los 27 años, admitió Alejandro. Ni el mío, coincidió ella, pero me alegro de cómo han resultado las cosas, a pesar de todo. Incluso sabiendo todo lo que tuviste que pasar sola. Isabel reflexionó un momento antes de responder.
La vida raramente sigue el camino que planeamos, Alejandro. Tuve momentos difíciles, sí, pero también tuve amor, alegría, propósito. Mis hijos, mi arte, mis matrimonios con hombres maravillosos. No cambiaría nada, porque todo eso me ha traído hasta aquí. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? De muchas cosas, respondió con honestidad. De no haber estado allí para Martín desde el principio, de haber priorizado siempre el trabajo sobre las relaciones, de no haber valorado lo que realmente importa hasta que casi fue demasiado tarde. Miró hacia donde Martín y Lucía seguían debatiendo animadamente sobre la casa de playa. Pero como dices, todo eso me ha traído hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. La noche avanzaba, pero nadie parecía tener prisa por irse. Había una comodidad, una sensación de pertenencia que ninguno quería romper. Finalmente, fue Martín quien propuso un último brindis. Por la familia, dijo levantando su copa. No la que nos toca por nacimiento, sino la que construimos paso a paso, día a día, con esfuerzo, perdón y amor. Por la familia, repitieron todos. Y en ese momento, bajo las estrellas de Madrid, Alejandro Vega supo que había encontrado finalmente su verdadero legado. No en edificios de cristal y acero, no en cuentas bancarias o acciones, sino en estas personas que habían entrado en su vida de la manera más inesperada y la habían transformado por completo. Mi nombre es Javier Martín y quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de esta conmovedora historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. ¿Qué te pareció esta historia de redención y segundas oportunidades? Comparte tus impresiones en los comentarios y si tienes sugerencias para futuros temas, estaré encantado de leerlas. Recuerda que con cada like y suscripción, nos ayudas a seguir creando contenido que toca el corazón. Hasta la próxima.